Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Vamos a iniciar en esta noche con la transmisión para el grupo CELA y vamos a continuar con el tema de eclesiología. Dios le bendiga. Sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces con una oración. Señor, te damos gracias por esta noche, por tu palabra, por lo que vamos a compartir. Seas tú dirigiéndonos y seas tú glorificándote, Dios. Y te damos gracias por tu misericordia, por tu amabilidad para con nuestra vida, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, vamos entonces a compartir pantalla y vamos a iniciar esta transmisión con lo que respecta a la eclesiología. Habíamos visto ya conceptos de iglesia, eh, concepto bíblico de iglesia y conceptos actuales de iglesia. Habíamos visto que por lo menos hay, mm, vamos a ver, habíamos visto dos tipos de creer que es la iglesia, ¿no? Uno de ellos es creer que la iglesia es una estructura, un lugar, una casa. eh, Siguiendo el ejemplo del Antiguo Testamento, tratando de construir un templo como lo hicieron los hijos de Israel, ¿no? Solo Dios permitió a Israel construir templos para su presencia, porque en realidad en los profetas dice que Dios no puede habitar en templo hecho por mano de hombres. Así que solamente era algo simbólico, una representación de algo que se iba a dar de manera diferente en el Nuevo Testamento. Cuando vino Jesucristo, dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando la mujer samaritana le preguntó, ¿en qué lugar vamos a adorar? ¿O en este monte o en Jerusalén? El Señor dijo, llegará el día y la hora en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, dando a entender de que llegará el día en que no iba a haber templo y la forma en que nosotros tenemos que buscar a Dios y adorar a Dios ya no iba a ser en un lugar específico, sino desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu. Entonces, tener la idea de que iglesia es igual a un templo del Antiguo Testamento, una estructura, no tiene ya sentido para esta, para el Nuevo Testamento, ¿no? Para el nuevo pacto, para esta nueva forma de buscar a Dios. Eh, Iglesia no es estructura, no es un local, no es eh, algo construido, ¿no? No, eso no es iglesia, según la Biblia. Número dos, algunos creen que iglesia es una organización, una institución legal, formal. Entonces, creen que eh, su institución, su organización religiosa, su denominación es iglesia, ¿no? Entonces, ponen requisitos para ser parte de la organización, creyendo que cumpliendo esos requisitos también eres parte de la iglesia del Señor. No es así. La Biblia no dice que la iglesia es una organización humana o no es una institución. No está institucionalizada la iglesia, no tiene nombre jurídico. La iglesia en la Biblia son un grupo de personas, son personas que con ciertos, con características muy especiales. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a saber cómo ser parte de la verdadera iglesia del Señor, ¿no? La verdadera iglesia de Cristo. Pero la Biblia solamente habla de una sola iglesia, la iglesia de Cristo o la iglesia de Dios. Después, organizaciones no son iglesia, ni tampoco
estructuras, es iglesia, ¿no? Para ingresar a una estructura que algunos creen que es iglesia, simplemente se necesita abrir la puerta y entrar, ¿no? De alguna manera, para entrar a una estructura es sencillo. Y cualquier persona puede entrar a una estructura que algunos pueden considerarlo iglesia, ¿no? Un niño, un bebé, hasta animales, como había dicho, ¿no? Pueden ingresar a una estructura. Eso no significa que sean parte de la iglesia. Número dos, a una institución. Las instituciones tienen eh, requisitos, ¿no? Para que uno pueda ser parte de esa organización. Entonces, si cumples con esos requisitos, cumple con esas, con esos parámetros que te pide la institución, entonces ya eres parte de la institución religiosa o, entre comillas, eres parte de la iglesia. O sea, si cumples las clases que te piden, ¿no? El discipulado 1, el discipulado 2, si es que te bautizas, si es que tienes un matrimonio, si es que cumples con una forma de vestir, con una manera de vivir, si es que informas todo, etcétera, etcétera, etcétera. No, si cumples con todos esos requisitos, ya, dicen, eres parte de esta institución. Pero eso tampoco es iglesia, hermano. Entonces, ¿cómo ser parte de la verdadera iglesia? ¿Qué es iglesia? Habíamos visto que iglesia en realidad son un grupo de personas. Son las personas en sí. La Biblia dice que eh, eh, yo andaré en medio de ellos, dice la Biblia, ¿no? Vosotros sois templo del Espíritu Santo, ¿no? Yo habitaré y andaré en medio de ellos, dice el Señor, ¿no? En una de sus profecías. Entonces, eh, Dios ya no habita en lugares o casas hechas por mano de hombres. Ahora Dios quiere habitar en nuestras vidas, en nuestros, en nuestros espíritus, ¿no? En nuestros cuerpos. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, y también la Biblia compara a la iglesia como la familia de Dios. El ser parte de la iglesia es ser parte de la familia de Dios. Eso dice Efesios, ¿no? Y para ser parte de la familia de Dios, eh, pueden entrar todos, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo estrato social. Cualquiera puede ser parte de la familia de Dios. Para ser familia de Dios tenemos que ser hijos de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que ser nacidos de Dios. Entonces, ahí vamos a entrar. Para ser parte de la iglesia de Dios tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que nacer de parte de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la forma para ser parte de la familia de Dios, de la iglesia de Dios? Es siendo hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios no es por medio de una firma o un papel, ¿no? Que te den un certificado de que eres parte de una institución religiosa. Para ser hijo de Dios no vas a hacerlo porque te vistes de cierta manera o dejas de usar ciertas cosas. Para ser hijo de Dios no va a ser necesario que dejes crecer el cabello, vistas de tal forma. No, un papel no nos va a por más que diga que somos hijos de Dios, el papel eso no significa que en realidad seamos hijos de Dios. Eh, entonces, ¿cómo ser hijos de Dios? Dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
se les da el poder, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces es recibiendo el nombre de Jesús o recibiendo la palabra de Jesús, la palabra de Dios, creyendo en aquel que envió el Señor, que es Jesucristo. Y al creer en su nombre, dice, vamos a ser engendrados. Esa palabra engendrados, a ver, vamos a verlo en el griego. Vamos a ver qué dice. ¿Quiénes son los engendrados? Dice, eh, quienes no proceden de sangre, ni proceden de cosa deseada de carne, ni procede de cosa deseada de varón, sino procede de Dios. Ahí está el verbo de nacer, sin genao, ¿no? Aquellos que son, sino los que son nacidos de Dios, es lo que dice, ¿no? No son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino porque son engendrados o nacidos de Dios, genao. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, uno tiene que ser engendrado por Dios para ser parte de la familia de Dios. O también se puede traducir esto como regenerar, engendrar, dar a luz, dar nacimiento. Y esto habló también Juan en el capítulo 3, ¿no? Se cuenta la historia de el fariseo Nicodemo y la conversación que tiene con Jesucristo, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, en verdad te digo, amén, amén, en el original, ahí está, amén, amén. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Estaba viéndolo de manera literal, le estaba estudiando, lo estaba escuchando de manera literal y lo estaba entendiendo de manera literal, ¿no? ¿Cómo puede entrar otra vez un hombre al vientre de la madre? Dice, ¿no? Respondió Jesús, le dijo, a ver, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora le dice, le aclara más, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué es nacer del agua? ¿Qué es nacer del espíritu? Vamos a continuar. Jesús le sigue diciendo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes a dónde va ni a dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora ya no dice eso del agua y del Espíritu, ahora se queda solamente nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Jesús a Nicodemo? Nicodemo vio que Jesús era una persona muy diferente a todos los que practicaban la religión de su tiempo. Era diferente no solo en su, no refiriéndose a su fisionomía ni a la forma de vestir, sino en su forma de hablar, en su doctrina, en el entendimiento de la ley de Dios y aparte en lo que hacía.
Jesucristo, al enseñar, predicar, también obraba milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, ¿no? Y esas señales llamaban la atención a los líderes religiosos de esa época que no tenían esos acompañamientos de señales. Entonces, siendo honesto, este Nicodemo va y le interroga o le pregunta a Jesús, queriendo saber quién es él y cómo es que hace esos milagros. Y el Señor, y él le dice, reconoce Nicodemo que él viene de Dios. Le dice, "Sí, yo sé que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él". Pero Jesús le aclara y le dice, mira, eh, el asunto es de que tú tienes que nacer de nuevo para poder entender, para poder ver, para poder ser y por poder hacer lo que uno hace, tienes que nacer de nuevo. No, Nicodemo, como le dije, lo interpretó de manera literal, ¿no? ¿Cómo puedo regresar al vientre de mi madre? O sea, Jesús nuevamente le dice, hay que nacer del agua y del espíritu. Luego le dice que hay que nacer que hay que ser nacido del espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nacemos del espíritu? ¿O quién es una persona nacida del espíritu? Vamos a ir a la palabra, a la carta de Pedro, 1 de Pedro 2:1. Vamos a ver. Dice 1 de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. La Biblia acá habla de niños recién nacidos, pero para entender esto vamos a volver un momentito a Efesios. Estoy adelantándome, vamos a ver qué es lo que dice Efesios. Efesios capítulo 1, vamos a ver, versículo 14. Y dice, hablando de los que los beneficios de ser parte de la familia de Dios. Vamos a ver qué dice Efesios con respecto a este nuevo nacimiento o lo que estaba hablando, que es un nacer del Espíritu. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, los que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tendemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo, dice, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que los que están en los cielos como los que están en la tierra. Continuamos, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice, a fin. ¿Para qué? Ahí da el fin, de que seamos para alabanza de la gloria, dice, de no, para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Ahora viene la clave acá. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuevamente dice, también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, miren, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué cosa es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oyendo la palabra, el evangelio, habiendo creído en esa palabra, en ese mensaje, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ya tenemos otros elementos que van a funcionar para ser parte de la familia de Dios. Y para ser parte de la familia de Dios, tienes o tenemos que haber oído la palabra de verdad. En muchos casos, la, la palabra de Dios, o para representar la palabra de Dios, hay una simbología que es el agua. El agua también representa la palabra de Dios. Cuando Jesús lavó a sus discípulos con los pies en la última cena, él sacó agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Entonces Pedro no quiso, dijo, Señor, no me laves. El Señor dijo, si no te lavo, no vas a ser parte de mi reino. Pero Pedro dijo, ya, no sé, bautízame. Pero el Señor Jesús le dijo, ya todo tu cuerpo está limpio por la palabra que he hablado. La palabra de Dios es quien limpia nuestras vidas en realidad. ¿No? Nuestra mente, nuestro alma, nuestro espíritu es lo que limpia, es la palabra de Dios. Entonces, dice que un elemento para ser parte de la familia de Dios es oír la palabra de verdad. Luego es escuchar el evangelio de la salvación. ¿Bien, hermanos? Entonces, para ser parte, para nacer de nuevo, para ser parte de la familia de Dios, para nacer de nuevo, para ser engendrado por Dios, para ser sellado por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que oír la palabra de verdad y creer en el evangelio. Y dice el evangelio, no es cualquier evangelio, es el mensaje de vuestra salvación. Claro. El evangelio es el mensaje de salvación, es la palabra de verdad. Dice, si creemos esa palabra de verdad, vamos a ser, habiendo creído esa palabra de verdad, vamos a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención adquirida para la alabanza de su gloria. Pero solamente quiero que nos concentremos en este verso. ¿No? Entonces, requisito para ser sellado por el Espíritu Santo, oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y luego creer, oír y creer. Entonces, no necesitamos otra forma para ser parte de la familia de Dios o para ser parte de la iglesia de Dios o como otros dicen, el cuerpo de Cristo o ser pues la esposa del Cordero, como lo llama Apocalipsis, como se le llama en Apocalipsis a la iglesia, ¿no? Eh, y en Efesios, acá en esa misma carta de Efesios, más adelante en el capítulo 5, Pablo habla de la relación de la iglesia con Cristo como la relación de un esposo con su esposa, ¿no? Así es que
para ser parte de de esa unión entre Cristo y la iglesia, o para ser parte de esa relación de ser hijos de Dios, y ser hermanos de Jesucristo, necesitamos tener estos elementos, ¿no? Primero, oír la palabra de verdad y segundo, creer el evangelio, ¿no? Oír la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio. No, nuevamente estamos repitiendo esto, pero es necesario que lo entendamos. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia, es el mensaje de salvación que Dios envió al mundo para que nosotros lo compartamos, ¿no? Para poder compartirlo, ¿no? Como parte de la iglesia. Vamos a ver acá en Marcos, capítulo 16. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Vamos a ver. Capítulo 16, versículo 15 y 16. ¿Qué dice ahí? Vamos a agrandar las letras, para que se puedan ver. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuevamente, el Señor le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no? Ahí está, ¿ves? Predicad el evangelio a toda criatura. Luego, ese evangelio que es predicado dice, al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio. ¿Cuál es ese evangelio que nosotros debemos predicar? ¿Cuál es ese evangelio? ¿Qué es lo que debemos creer, lo que debemos recibir? Eso lo vamos a ver en el libro de Hechos. Hechos, cuando, capítulo 8, vamos a ver, cuando Felipe está compartiendo, anunciando el evangelio. ¿No? En realidad, todos los discípulos anunciaban el evangelio, pero acá en esta parte, en este relato, se va a ver qué es lo que es la esencia del evangelio en sí. ¿Cuál es la esencia del evangelio? Porque sabemos que es un requisito básico para ser parte de la familia de Dios, para ser sellado por el Espíritu Santo, ¿no? Primero, escuchar el evangelio y luego creer, hemos visto en Efesios y también en Marcos, ¿no? Para que es predicado el evangelio y al que cree será salvo. Entonces, ¿qué es el evangelio? Vamos a ver qué dice acá en el libro de Hechos. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, dice, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es ese evangelio? Vamos a ver. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe dice, se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar a Dios y volvía sentado en un carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu del Señor le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe oyó que este hombre leía las escrituras del profeta Isaías, que decía, ¿no? Ahí vamos a ver qué es lo que decía. Dice así, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación
no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la podrá contar o quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Jesús, la buena nueva de Jesucristo. Acá vamos a ver qué es el evangelio. Vamos a ver qué le dice Felipe. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua para bautizarme. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque lo hemos visto en Marco. Al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces, él acá dijo, acá hay agua, quiero ser bautizado. ¿Qué me impide? ¿Cuál es el requisito para ser bautizado en agua? A ver, vamos a ver cuál es el requisito para ser bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el único requisito para ser parte de la iglesia, el Señor? Ser un miembro del cuerpo de Jesucristo, ser parte de la iglesia, creer de todo corazón. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Pero las instituciones religiosas, las organizaciones te van a poner miles de requisitos para ser bautizado, para ser parte de su organización, ni siquiera de la iglesia. Te van a decir, tienes que llevar un curso de 5 años, de 3 años, tienes que tener el anillo matrimonial, tienes que este, arreglar tu vida con todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Te van a poner miles de requisitos. Cuando la Biblia solo enseña un solo requisito para ser bautizado, creer de todo corazón. Bien, pues. Respondiendo le dijo, miren lo que él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó Felipe para el carro y descendieron ambos al agua y Felipe le eunuco y le bautizó. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenía que creer Felipe para ser bautizado? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así de simple, así de sencillo. Simplemente es creer quién es Jesucristo para tu vida. Jesucristo dijo que es el Hijo de Dios. Siempre lo dijo. Pero ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos creemos que realmente Jesús es el Hijo de Dios? Si tú crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes ser parte de la iglesia de Dios. Y como dice Efesios, si tú crees, o como dice Marcos primero, si crees y fueres bautizado, serás salvo. Y como dice Efesios, si oyes el evangelio de la salvación y habiendo creído, serás sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si tú crees realmente que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes ser bautizado y bien puedes ser parte de la iglesia del Señor. Vamos a ver otro versículo en Romanos. Vamos a ver qué dice Romanos, un versículo clave. Romanos capítulo 9, versículo, a ver, 10. A ver, en Romanos capítulo 9. Ujú. Vamos a ver qué dice acá. Vamos a ver el versículo
Ujú. 10. Vamos a ver, 10. Dice Pablo, empecemos desde acá. Dice, cerca de ti está la palabra de Dios, el evangelio, ¿no? Hemos dicho que el evangelio también se compara con la palabra de verdad. Jesús está diciendo, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿m? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego, pues lo mismo, él es Señor de todos y rico para con todos los que le invocan. Luego dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La pregunta dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique el Evangelio? ¿Y cómo se predicará si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos, dice, obedecieron el evangelio, ¿no? No todos creen el evangelio. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, creer. Entonces nosotros para creer necesitamos oír el evangelio de Dios, oír la palabra de verdad. Y creyendo la palabra de verdad, dice, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, los elementos que van a trabajar, que van a obrar en la regeneración, en el nuevo nacimiento para ser parte o ser hechos hijos de Dios, no es, ya hemos dicho que no es un papel legal. Para hacer esa regeneración necesitamos oír la palabra de Dios. Uno de los elementos principales para la regeneración es el evangelio de nuestra salvación, la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese evangelio? Que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y como dijo acá Felipe al etíope, ¿no? Dijo, eh, ¿quién es el que, a ver, vamos a ver, mente, acá está, ¿no? ¿Qué es lo que estaba leyendo el etíope? Al profeta Isaías, ¿no? Y ahí está, en realidad, qué es lo que le pasó a Jesús, cuál fue la obra que vino a hacer este mundo, a la tierra, y cuál es esa buena noticia que nosotros debemos compartir, aparte de que Él es hijo de Dios, ¿no? ¿Qué es la buena noticia que debemos compartir? Dice en el pasaje de Isaías, como oveja fue a la muerte, o fue llevado a la muerte, como un cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Saben cuál es el evangelio? La esencia del evangelio en sí, el evangelio de la salvación, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a dar su vida en este mundo. Vino a vivir una vida sin pecado, vino a vivir una vida conforme a la ley de Dios, vino a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y luego vino a dar su vida.
por los pecados de la humanidad. Vino a hacer justicia eterna, como dice el profeta Daniel. ¿Cuál es esta justicia eterna que vino a hacer Jesucristo por nosotros? Era morir, darse en expiación, en un sacrificio, en una ofrenda por el pecado. La palabra hebrea para esta obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario se le llamó en hebreo escapar, que significa cubrir, tapar, perdonar. Entonces, la muerte de Jesucristo era para el perdón de los pecados de la humanidad. Entonces, si nosotros creemos en ese evangelio, en esa buena noticia, creemos quién está muriendo, porque el que está dando esta vida es el Hijo de Dios, no es cualquier persona, es el que vino del cielo, el Hijo de Dios, el que está dando su vida aquí por la humanidad. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros debemos creer que Él es el Hijo de Dios y creer que Él vino a dar su vida por nosotros. Por eso acá dice en Romano, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, tiene la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Acá la palabra Señor se refiere a Dios. Y crees en tu corazón, si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Claro, Jesucristo no solo dio su vida en expiación, sino también Jesucristo no permaneció en la muerte. La Biblia dice que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día y se presentó a sus discípulos. Cuando salió de su tumba, su sepulcro, fue visto por mujeres que habían estado ahí. También fue visto después en una reunión con sus discípulos, se les presentó vivo, dice, cuando ellos estaban reunidos. Jesús se le apareció a ellos cuando las puertas están cerradas y se asombraron de verlo resucitado. Le dijeron, y Jesús le dijo, no, no se asusten, soy yo, tóquenme, tengo carne y hueso, soy el mismo, miren mis heridas, ahí están en mis manos, en mis pies, la huella de los clavos. Y le dijo, tengo hambre, denme de comer. Y delante de ellos dice que le sirvieron pan, pescado y miel. Y Jesucristo lo comió. Y en el Evangelio y en la Biblia vamos a ver muchas narraciones de la presencia de Jesús resucitado con sus discípulos, así que fue recibido aquí. Si tú crees en el Evangelio, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, si crees que Dios le resucitó de entre los muertos, eres parte de la familia de Dios y eres salvo para justicia. ¿Por qué? Con el corazón se cree para justicia. La fe que viene al creer en el Evangelio de la salvación nos da justicia en Cristo Jesús. Hermanos, amigos, solamente necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, creer que Él resucitó de los muertos, y esa fe limpia nuestro corazón de nuestros pecados. Esa fe en la obra de redención que hizo Cristo en la cruz, en esa obra de expiación que hizo Cristo Jesús, esa fe en esa obra de Jesús limpia nuestros corazones
de nuestros pecados. Así es que yo te invito a que si quieres ser parte de la iglesia real de Jesucristo, si quieres ser parte de la familia de Dios, y si quieres ser salvo de este mundo que está yendo a una degeneración total, si quieres librarte del juicio que viene para estos últimos tiempos, cree en el Señor Jesucristo. Cree en la obra que hizo por nosotros en la cruz y cree que Él resucitó de los muertos y serás salvo. Serás parte de la familia de Dios, serás parte de la iglesia verdadera. Bien, luego estaremos hablando más acerca de esta obra del nuevo nacimiento que hizo Cristo. Ya estamos viendo uno de los elementos, que es oír la palabra de Dios, oír el Evangelio y creer en el Evangelio. Más adelante vamos a ver otros temas muy interesantes acerca de el nuevo nacimiento. Dios le bendiga y esto de mi parte para el ministerio SELA. Muchas bendiciones.